Saludos y aquí estamos de nuevo. Y esta vez estamos aquí para hablar de lo que son los crossover. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que son los crossovers electrónicos. Los crossovers electrónicos tenemos dos modelos. Está el análogo, que vamos a utilizar un DBX, el 223 XS. También tenemos este amplificador Behringer que lo vamos a estar utilizando como fuente de entrada para estas bocinas que están aquí. Aquí yo tengo una bocina de alta frecuencia y una bocina de bajo. Y aquí tengo en un sistema Bose una bocina de alta frecuencia y un bajo. Son equipos, como se dan cuenta, a nivel de tamaño muy similares. Y la intención que tengo con esto es poder explicarle cada una de las funciones de un crossover electrónico. En este caso tenemos un crossover de dos vías. Los crossovers los análogos vienen de dos vías, vienen de tres vías y de cuatro vías. Lo que voy a hacer es que con este de dos vías le voy a explicar todos los botones que tiene este crossover y cómo se hacen los cortes, y también le voy a explicar cómo se haría en uno de tres vías. En este iPad que tengo aquí, yo tengo una secuencia que es un loop de una música que la voy a estar poniendo para cuando estemos haciendo la ecualización y estemos haciendo los cortes en el crossover, podamos ver la diferencia que va a haber entre un corte de una bocina y otra. Para hacer estas pruebas vamos a estar utilizando este micrófono que está acá, que es un micrófono AKG. Es un micrófono AKG. Y este micrófono lo vamos a tener orientado al frente de las bocinas para que recoja de la manera más limpia posible. Voy a tener todas las áreas aquí aisladas para que recoja el sonido de la bocina lo más limpio posible y ustedes puedan darse cuenta de cada cambio que yo vaya haciendo cada vez que yo vaya moviendo los botones, para explicarles lo que hace cada botón del crossover electrónico. Así es que vamos a ver cómo funciona un crossover electrónico ahora. En este crossover, que es un crossover de dos vías, disponemos de 4 botones en este lado y 4 botones en este otro lado. Eso significa que lo que yo le explique de estos 4 botones será exactamente lo mismo para estos 4 botones. Le voy a explicar cada uno de esos botones para qué sirven, y si fuese un crossover de 3 vías, lo que va a tener es un botón más adicional de esto y va a tener un botón más adicional de los que son volúmenes acá. Es decir, que en un crossover de 3 vías lo que vamos a tener es un botón más de esto y un botón más de esto, de este punto que está aquí. Pero le voy a explicar estos botones que están aquí de este crossover de 2 vías. El primer botón que aparece aquí en el crossover, en este caso es un DBX, pero en la mayoría de los crossovers de 2 vías contienen esos mismos botones. Entonces, el primer botón que aparece aquí en el caso de este DBX, que dice aquí Input, ese botón lo que sirve es como nivel de señal de entrada. Es decir, si yo tengo un mixer o tengo una consola o un dispositivo que estoy enviando la señal al crossover, esa señal que yo estoy enviando al crossover, aunque yo la tenga en un volumen en la consola, aquí yo puedo darle un nivel de ganancia. Es decir, que si la señal que yo estoy recibiendo del punto que me llega está bajita, yo aquí voy a poder subirla. Si la señal que me está llegando del punto que me está llegando es muy alta, simplemente lo que hago es que bajo esa señal. Ese volumen que está aquí no tiene nada que ver con los cortes del crossover. Esto lo único que sirve es para aumentar o bajar la señal de entrada del crossover. Por lo tanto, lo que yo hago aquí, en lo único que yo voy a sentir que me afecta, es que todo lo que yo haya hecho en el crossover baja, la totalidad baja o sube. Porque yo lo que estoy con este botón es alterando o disminuyendo la entrada que está llegando al crossover. El segundo botón que aparece acá es el botón que se utiliza para usted definir de dónde a dónde va a trabajar el bajo y de dónde a dónde va a trabajar la media alta. Es decir, en el caso de específicamente de este crossover, dice que comienza en 45 y termina en 960. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo este botón en 45, lo que me está diciendo es que la bocina de alta frecuencia va a trabajar en el rango completo de la gama sonora. O
sea, no va a estar cortada en ningún punto porque él le está dejando pasar todas las frecuencias. Si empezamos entonces a mover el botón hacia la derecha, lo que significa es que la bocina de media alta va a empezar a reproducir frecuencia a partir del punto donde yo me pare con la ruedita. Es decir, si yo me paro aquí en 140, es como si yo hubiese quitado todas las frecuencias que hay desde 140 hacia abajo. En esa bocina no va a reproducir ninguna frecuencia de ahí hacia abajo. Entonces, la media alta, cuando yo pongo esto en 140, lo que va a hacer es que va a empezar a sonar desde 140 hacia arriba y va a llegar hasta los 20K. Si sigo moviendo el botón, lo que significa es que esa media alta va a trabajar desde los 240 hacia arriba hasta los 20K. Ahora, ¿qué sucede con la frecuencia baja? Volvemos y ponemos el botón en el mismo punto. Si yo pongo ese botón ahí y conecto un bajo, aunque yo tenga el volumen del bajo alto, el bajo casi no se va a escuchar nada, nada, nada. ¿Por qué? Si yo le estoy diciendo solamente déjame pasar las frecuencias que están en 45, pero empieza en 45, él no está dejando pasar nada. Entonces, lo que está pasando con el bajo ahí, que si está ahí, la única que se está escuchando con toda la gama de frecuencia es la media alta. Eso lo vamos a probar en un momentito cuando conectemos la bocina, porque le voy a hacer todas esas pruebas y moviendo las cosas y explicándole lo mismo que le estoy diciendo, pero con el sonido escuchándose. Entonces, ¿qué es lo que hace el bajo? Que cuando yo empiezo a subir este botón, le estoy diciendo al bajo que él va a empezar a sonar desde 45 hasta donde yo pare la manilla. Si yo vengo y hago el mismo procedimiento y lo pongo en 140, lo que le estoy diciendo a esa bocina de bajo que ella va a reproducir frecuencia desde 45 hasta 140. Entonces esa bocina de bajo no va a dejar pasar a ese amplificador que está sonando el bajo o a esa bocina amplificada de bajo que yo estoy mandando esa señal, no va a llegar ninguna otra frecuencia que no sea de 45 hasta 140. Si yo sigo subiendo y lo pongo en 240, lo que significa que esa bocina de bajo va a estar sonando desde 45 hasta 240. Entonces, cuando yo tengo la bocina del bajo ya en los 240, que es el número que dice el fabricante que esa bocina maneja en sus frecuencias, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Que entonces la bocina que yo tengo como media alta va a trabajar a partir de esos 240 y lo que vas a hacer es que todas las frecuencias que se producen en esa bocina de media alta es a partir de los 240 y hasta los 20K. Y en el bajo se van a reproducir todas las frecuencias que van desde 45 hasta los 240 de la alta. Entonces, una vez yo tenga cuadrado la frecuencia, que la puedo hacer por el nivel de la caja, de la caja de bajo que estoy manejando, como también lo puedo hacer por el lugar donde estoy. Porque muchas veces usted tiene una caja de bajo y la caja viene diseñada para trabajar hasta 240. Pero en el lugar donde usted está, esa frecuencia se oye muy ancha, muy llena, muy abierta. Entonces, usted tiene que bajar esa caja un poco más. Pero ¿qué sucede? Que como la caja que usted tiene dice que trabaja de 45 a 240, usted puede bajarla. Porque la caja, como está dentro de su rango, ella lo que va a sonar es, usted la va a escuchar un poco menos porque la frecuencia es más profunda. Pero la caja le va a soportar eso y también se va a escuchar bien. Entonces, si usted está en un lugar donde necesita que la frecuencia baje, lo que hace es que cambia. Ahora bien, estos dos botones que están aquí, que son los otros dos que nos faltan, son muy similares los dos. Porque los dos son volumen. Dice aquí low y aquí dice high, o sea, volumen del bajo y volumen de la alta. Entonces, una vez yo haya cuadrado mi botón, que lo tengo alineado con el bajo que yo quiero que se escuche, vamos a poner que yo lo tenía ahí cuando estaba haciendo esas pruebas, lo tenía los dos a la mitad, y cuando yo hice el corte de frecuencia, que lo ajusté bien, ¿qué es lo que yo hago? Que entonces subo las dos frecuencias al nivel que yo entienda que en el lugar donde yo estoy se siente alineado el equipo, se siente bien parejito. Entonces, ¿qué usted hace? Que el volumen del bajo lo va subiendo hasta donde usted entienda que se escucha bien en el área y luego el volumen de la alta lo va subiendo hasta donde usted entienda que se escuche bien en el lugar donde usted está.
Entonces, también estos botones se usan que a veces nosotros tenemos amplificadores que son de diferente potencia para las bocinas que tenemos conectadas. Entonces, si lo tenemos al mismo volumen y los amplificadores son de mucha diferencia de potencia, entonces va a haber un desequilibrio entre las dos vías. Entonces, eso es lo que va a suceder, que cuando tenemos disparidad en los amplificadores o por el área donde estamos necesitamos más presión de bajo porque estamos al aire libre, entonces subimos más el bajo. Si estamos en un lugar donde lo que necesitamos es más alta frecuencia o más media alta porque están hablando, están usando micrófono, entonces le doy un poquito más de la alta y el bajo lo quito un poco para que el micrófono no me suene un home ni me esté sonando golpeando el micrófono. Entonces, lo que hacemos con esto es equilibrar la frecuencia dependiendo del sitio donde estamos. Por lo que cuando usamos un crossover análogo, la ventaja que nos proporciona el crossover análogo es que como tienen botones fácil de operar, usted llega a un sitio y si tiene que ajustar las vías para cuadrarla con el espacio donde usted está, con estos botones lo hace bien fácil ese ajuste. En el crossover digital tiene que entrar a programación y eso lo vamos a ver en un momentito para hacer esos ajustes. Tenemos otros 3 botoncitos que están aquí. El primero que está aquí dice Low Q. El Low Q es el mismo que hemos visto en los otros videos de los mixer y las consolas. Pero, para los que no hayan visto ese video, el Low Q es un botón que traen las consolas, tanto las grandes como las pequeñas, en la entrada principal, en el volumen de entrada principal de cada canal. Y eso lo que hace es que cuando usted oprime ese botón en la consola, eso genera un corte de frecuencia y elimina todas las frecuencias que están desde un punto hacia abajo. En algunas consolas dice que es 85, dice que toda la frecuencia de 85 hacia abajo la elimina. En otra dice 65, 75 y el número que tenga etiquetado donde aparece ese Low Q. En el caso del crossover, lo que tiene es un número 40. Entonces, cuando yo oprimo ese botón, es lo que hace que ninguna frecuencia que esté por debajo de 40 va a existir en el sistema que yo tengo. Nada que esté por debajo de ese número. Entonces, usted diría, ¿y para qué yo quisiera tener eso? Si usted llega a un sitio y tiene, por ejemplo, una graduación o hay una actividad de una quinceañera y usted tiene su evento y tiene su música sonando, pero llega la hora de la ceremonia, cuando empiezan a hablar. Entonces usted no quiere cambiar el ajuste que tiene del salón, pero si hablan, el micrófono puede golpear, puff, puff, sonar como con un bajo de fondo. Usted no quiere cambiar muchas cosas y aunque le quite bajo al micrófono, le sigue haciendo. ¿Qué hace? Que viene acá, le da el Low Q y al darle a ese Low Q, las frecuencias bajas, que son las que producen ese sonido, se eliminan totalmente. Terminan de hablar, usted viene otra vez, le da su botón y otra vez vuelve la música con el mismo beat que tenía de fuerza. Entonces, sin tener que hacer ningún cambio en lo que usted tenía en su sala, solamente con darle ahí, todas esas frecuencias se cancelan. Entonces, ese botón viene para hacer eso, que eso lo hace en la entrada principal para afectar automáticamente todo del crossover. Estos otros 2 botones, que son iguales en los 2 botones que tenemos aquí de volumen, dice Invert, que lo que hace es que invierte la polaridad de la señal del crossover interna. Y eso lo hace como usted tiene una conexión de cablería entre consola, crossover, amplificadores o bocina. Hay una serie de conexión entre los equipos. Esto viene para usted hacer un cambio de polaridad y si tiene un ruido, al cambiar la polaridad, ese ruido se le va en donde está. Como lo traen los Direct-Bots, las cajas directas. Eso es igual, trae una inversión para eso. Entonces, lo que sirve es para cambiar la polaridad de la señal de esa línea. Entonces, esas cosas que le expliqué aquí son exactamente las mismas de este lado del crossover. Ahora bien, si este crossover fuera de 3 vías y buscamos, por ejemplo, el DBX234XS, ¿qué es lo que vamos a tener de diferencia? Que vamos a tener el mismo botón que tenemos aquí de volumen, vamos a tener este mismo botón, como ustedes se pueden dar cuenta, en el otro modelo, el botón tiene los mismos cortes que dice que es de 45 hasta 960 y lo que aparece un segundo botón que dice que trabaja desde 450 hasta los mismos 960. Luego aparecen 3 botones de volumen en vez de 2 como este,
aparecen 3 botones. ¿Cuál es la diferencia entre ese crossover y este? Que en este, cuando yo subo el bajo y puse el bajo por decir a 240, entonces la media va a empezar en 240. Y como dice el otro botón que ustedes están viendo ahí, dice que empieza en 450. Si yo ese botón lo muevo y lo pongo hasta 680, por poner un valor, lo que me está diciendo que esa media frecuencia va a trabajar desde desde los 240 hasta los 680. Y por ende, lo que sobra de ahí en adelante hasta los 20K es que lo va a reproducir la alta frecuencia. Entonces, lo que vamos a tener es 3 botones de volúmenes, donde vamos a equilibrar, igual como le expliqué anteriormente, cada una de esas frecuencias de acuerdo a como nosotros entendamos que en el sitio donde estamos, nosotros queremos que esas frecuencias se escuchen apareadas o se oigan equilibradas. Entonces, yo escuchando en el sitio que voy a darle volumen a través de esos 3 volúmenes que tengo ahí, a las 3 frecuencias que tengo disponible en ese lugar con ese crossover de 3 vías, que el proceso es exactamente el mismo. Ya conocemos todos los botones que tenemos en el crossover. Tengo en este amplificador las bocinas conectadas y tengo aquí las 2 señales, que una, la amarilla es la del bajo y la azul es la de la alta frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver en función las cosas que yo le estaba explicando con respecto a lo que es el crossover. Les decía al principio que el primer botón es el volumen, es la entrada principal de señal que está llegando al crossover. Si yo la subo, no escuchamos ningún sonido, simplemente porque los 2 volúmenes de las 2 frecuencias, que este crossover como es de 2 vías, tiene 2 volúmenes de frecuencia, yo la tengo abajo. Entonces, yo le explicaba que en este primer botón, si yo ahora mismo subiera el botón de la alta frecuencia, como el botón está en 0 aquí, la alta frecuencia debe de sonar con toda la gama de sonido, porque no hay ningún tipo de cancelación. Porque el crossover está diciendo ahí que empieza en 45 y como está abajo no está cortando ninguna frecuencia. Vamos a subir el botón de la alta para ver qué es lo que sucede. Como ustedes pudieron darse cuenta, en ese volumen de la alta frecuencia se oía con bajo y se oía con todas las características de un sonido normal. O sea, como el sonido fue creado, así mismo se oía porque no hay ningún corte de frecuencia. Ahora, ¿qué sucede cuando yo empiezo a subir este volumen? Recuerden que yo les dije que si yo lo ponía a 140, lo que le estoy diciendo en el crossover es que esa alta frecuencia solamente va a producir sonido después de los 140 hacia adelante. Todos los sonidos de ahí hacia abajo lo va a producir el bajo. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo voy a subir de nuevo la alta frecuencia para ver si se le fue ese sonido de esa baja y lo voy a mover el botón para que ustedes escuchen eso. Vamos a ver. Ahora voy a mover el botón. Lo voy a mover de nuevo. Entonces, bien, ¿qué es lo que hace cuando yo tengo entonces eso en 140? Que el bajo, el volumen del bajo va a sonar desde 45 hasta 140 únicamente. Entonces, si yo pongo el bajo, vamos a ver, vamos a subir el volumen del bajo ahora. Lo que estamos escuchando ahí es que estando ahí en 140, el bajo, lo que va a producir como frecuencia está desde 45 hasta 140. Volvemos y subimos el bajo. Subimos entonces la alta que no está produciendo esa frecuencia de bajo. Entonces, como ya no está produciendo esa frecuencia de bajo, vamos entonces a subirle a las 2 para que usted vea la combinación de las 2.
Entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo subí un poquito más el volumen del bajo, porque es que yo tengo un amplificador que tiene la misma potencia en los dos canales, entonces tengo que darle un poquito más de fuerza al bajo para que se oye un equilibrio más o menos estable. Entonces, vamos de nuevo a escuchar el bajo. Le había hablado también que si yo corto el bajo, que ese bajo que yo tengo aquí está diseñado para trabajar hasta 240. Si yo corto el bajo a 240, entonces vamos a ver qué sonido que me va del bajo de diferente con respecto al sonido que me estaba dando cuando estaba en 140, porque la caja está diseñada para subir hasta 240. Vamos a ver. Y vamos a ver entonces qué sonido que me da la alta, estando cortada de ahí hacia arriba. Ahora vamos a ir los dos combinados. ¿Qué pudimos entonces ver ahí? Que el crossover en la forma en que me va a trabajar es como yo defina este corte de aquí, dónde empieza uno y dónde termina otro. Eso es lo que va a determinar en mis bocinas cómo yo voy a hacer ese ajuste de esas dos frecuencias. Entonces recuerde que el crossover electrónico, el rango que dice acá, si es de 2 vías, el rango que dice aquí es donde empieza la frecuencia que él está cortando y aquí donde termina esa frecuencia. Por lo regular, algo que no le mencioné cuando le hablé de ese botón, es que aunque yo lo ponga a todo volumen para que vea que cierre la frecuencia a todo el nivel que tiene, que son 960, la alta frecuencia, lo que va a pasar con la alta frecuencia es que cuando yo la subo, se oye así. Vamos a oír, porque recuerden que si yo le doy para acá, el bajo no se oye, porque el bajo está produciendo la misma frecuencia donde empieza, y como está produciendo el mismo número de frecuencias, es 0. Entonces, si yo pongo esto para acá, a todo volumen, ¿qué es lo que pasa con el bajo principalmente? Que el bajo va a producir frecuencia desde 45 hasta 960. ¿Cómo se oye el bajo? Óiganlo. Bien raro. Entonces, eso es lo que hace un crossover electrónico. Así es que sigan viendo nuestros videos, manténgase conectado, las preguntas háganmelas, recuérdense suscribirse, darle like y a la campanita. Así es que sigan viendo nuestro video y hasta la próxima.